Estamos en comunicación, Carlos y del oyente, con el doctor Jorge Rolón Luna. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor, Bien, gracias por bien, bien. atendernos. Doctor, Perdón. te llamamos por el tema de la querella. Creo que presentaron en la causa o contra de Tania Irum, ex Así jueza. mismo, Si nos así podés mismo. comentar al respecto. Bueno, nosotros estamos siguiendo, obviamente, con un interés que se refleja en esto que acabamos de hacer. Nos pareció algo muy trascendental el hecho de que se haya imputado a la ex jueza por su actuación en la causa que involucra a nuestros representados. Y obviamente eh, pensamos el impacto que podría tener en esa causa que tenemos como querellantes adhesivos, que es si bien es un rol subalterno en las causas penales en nuestro sistema, en algunos casos puede ser determinante por las sugerencias que los querellantes adhesivos puedan hacer, por los documentos que acercan y por el seguimiento que se hace. Es una causa demasiado importante por muchísimas razones. Y nosotros en nuestro escrito además estuvimos hablando de otras cosas, hechos nuevos, en situaciones que comprometen más aún a la jueza. Entonces pensamos que eso puede ser un aporte para la investigación, para algo que nosotros creemos que digamos, está muy claro, que es el hecho de que esta jueza actuó contrariando sus obligaciones, ex jueza mejor, contrariando sus obligaciones como tal en su momento, con desconocimiento o desprecio muy palpable de la causa, de la ley. Y bueno, y eso es lo que esperamos, coadyuvar, que es el rol de hecho que tienen los querellantes adhesivos, y estar ahí atentos también al desarrollo de esta causa. Doctor, cuando hablas de hechos nuevos que pueden ayudar a la investigación, ¿cuáles son esos? Bueno, hemos accedido a través de gestiones de nuestra parte a los estatutos de las empresas que eh, serían las que se adjudicarían en caso de que este fallo tan grosero e ilegal con dictado contra el texto expreso de la ley se llegue a concretar. Y esos estatutos nos dan la pauta de varias cuestiones, ¿sí? En primer lugar, que son empresas típicamente de maletín, no hay nada de eso, son hojarasca y meros papeles y sellos. Por otro lado, los estatutos nos arrojaron luz acerca de que estas, digamos que sociedades facilitarían necesariamente la transferencia en trámites muy sencillos a terceros, ¿sí? Que es lo que justamente nosotros denunciamos ya previamente. Esto finalmente crea el grave peligro de que al no ser acciones nominativas, esté detrás la posibilidad de violarse la ley de seguridad fronteriza, que es una ley de orden público. Esté en posibilidad de violarse o se viola al no ser nominativa. No, lo que pasa es que no, ese es un aspecto de la cuestión. Digamos que eso es una cualidad instrumental de la norma, ¿sí? Sí, Pero el fin último de la norma es que eso no quede en manos de personas de nacionalidad extranjera de países limítrofes concretamente. Entonces, la prohibición, que sí es también algo que se violó, ¿no? De que las acciones sean al portador, que no sean endosables, que no sean nominativas, está en la ley porque eso es algo que puede facilitar justamente la titularidad de empresas y sociedades de personas de países limítrofes. Entonces, son dos cosas. Por un lado, la violación a la ley que está ya en el fallo, digamos. El fallo lleva consigo esa letra escarlata, digamos, ese estigma visible, por eso está imputada esta señora. Pero nosotros advertíamos en su momento, y a través de la denuncia estaba muy claro eso, de que al no ser acciones nominativas, al ser
¿cómo se llama?, endosables. Al no conocerse la identidad en este momento, primero podía ser de personas, ya que los tenedores de esas acciones sean personas de países limítrofes. Ahora se agrega a eso que, suponiendo que no lo sean, la facilidad que estos estatutos de empresas de maletín, que tienen un capital de están integradas por 10.000 acciones de un dólar cada uno, un euro cada uno. Realmente lo que nosotros veníamos diciendo, la confirmación de lo que nosotros veníamos sosteniendo y sospechando. ¿Cuánto euro es su capital, doctor? 10.000 euros. Pero se estarían adjudicando propiedades que valen más de 300 millones de dólares, lejos de esta suma. Es evidente que ahí hubo maniobras, constituciones de sociedades realmente de fachada en países justamente donde este tipo de operaciones son Doctor, factibles, los llamados paraísos fiscales. el abogado Osvaldo nos había dicho 7 millones de guaraníes. Lo que pasa es que son varias sociedades. En una de ellas el capital integrado es, en otra es la suma que hizo el doctor Osvaldo. Ya, bueno, pues independientemente de eso, el Sí, capital que adquirieron es... 10.000 euros, uno no compra un vehículo de esos pequeñitos de 1.000 centímetros cúbicos, 0 kilómetros. Ni siquiera Claro, eso se compra hoy claro, día. claro. Doctor, a nosotros no hablamos con el abogado de Tania Irún y él sigue sosteniendo que no se violó la ley porque no se transfirieron las tierras a connacionales argentinos, bolivianos o brasileros y que la causa incluso ya fue, a ver, un poco dictaminada y resuelta por la corte, ¿verdad? Eso es así y si fue así, ¿cómo se puede rever esa situación, doctor, en nuestro Bueno, sistema positivo? son dos cuestiones diferentes. Por un lado, nosotros consideramos que sí se violó la ley expresamente, porque el texto es claro y los jueces que son guardianes del orden público, y esta es una ley con estas características y que ese orden público se vincula con cuestiones de soberanía, debe estar segura la magistratura a nombre de quién y de qué nacionalidad son esos, ese quién o esos quienes a la hora de transferir propiedad en zona de seguridad fronteriza. Sí, Por otro lado, nosotros creemos que la Corte no estudió el fondo de la cuestión, ¿sí? Y ese estudio, no estudio del fondo de la cuestión, está a su vez revestido de nulidad y de una actuación que realmente mancha la reputación de la Corte Suprema de Justicia. Lo hemos dicho, ya hemos hablado, yo creo que he hablado con ustedes ya acerca de esto, en el sentido de que las reglas procesales para las recusaciones fueron violadas. Estamos nuevamente hablando de una ley de orden público, una ley que establece el modo en que el Estado se tiene que revestirse a la hora de juzgar conflictos e intereses o situaciones entre particulares o entre particulares y el Estado. Estas formas están dadas en cualquier código procesal penal de un país. En el nuestro dicen claramente que un magistrado que ha sido recusado no puede estudiar y decidir en su recusación. Ahí no hay manera de discutir eso, no hay manera de rebatir eso, y nosotros entendemos que no se ha estudiado al fondo de la cuestión y estamos precisamente con la idea de que eso sea estudiado por el Pleno de la Corte y que esta causa, como hemos dicho en varias oportunidades, reiteramos una vez más, está teñida de actuación irregular de órganos jurisdiccionales del Estado. Hay prevaricato, hay incumplimiento de reglas procesales. Bueno, esto no puede quedar así, obviamente. claro. Y al decir usted, o sea, cuando habla de que habían ministros recusados que firmaron, ¿cuál es la acción que correspondería ahí entonces, doctor?
Bueno, nosotros ya hemos solicitado la nulidad de esta resolución y hemos solicitado que el Pleno de la Corte atienda la causa. La causa no se estudió en cuanto al fondo a nivel de Corte Suprema de Justicia. Se ha dicho el derecho que es aplicable y la interpretación que debe hacerse de la norma. Eso nos ha dicho en esa instancia. Bueno, Marcos, ¿alguna otra pregunta más? En cuanto a la querella, ¿qué acciones o qué investigación solicitaron ya, doctor? ¿Perdón? ¿Qué acciones solicitaron ya desde la querella, digo? No, nosotros simplemente solicitamos que en primer término, que se nos reconozca como querellantes adhesivos. Eso ya se logró. Aún no se logra la resolución. Ya el juez Jean Paul López es el que tiene que resolver. Sí. Y al mismo tiempo le informamos y le explicamos el contenido, a su vez el significado ideológico de las disposiciones que se encuentran en los estatutos de esas empresas, advirtiendo del peligro que es real de algo que nosotros ya habíamos señalado con anterioridad, que es esta cuestión de la posibilidad de que los tenedores de estas acciones, de estas empresas de maletín, de fachadas, sean personas de nacionalidad de países limítrofes. Ok, muchísimas gracias, doctor, por la comunicación y vamos a estar en contacto. A ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital.